Bienvenidos a Charlas de Mente, nuestro encuentro semanal en que nos resistimos a la nada, charlando con gente que tiene algo para decir. Hoy recibimos a una directora de teatro y que en este momento está a cargo de nada menos que de toda la cultura del país. Recibimos a la directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Weinstein. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bernardo. ¿Qué año para ser la directora de Cultura que te tocó? ¿Viste? No es poca cosa. Ya un año y medio, casi. Claro, me refería al 2020, sí, ¿no? Sí, el 2020 sí fue sorpresivo, intenso, con todo el tema de la pandemia, pero bueno. Claro, porque aparte tú venís de Europa con un estilo de gestión diferente a lo que estábamos acostumbrados acá. No, yo soy bien uruguaya. Sí. Me ha tocado viajar aquí y allá, pero la verdad es que vine a hacer algo desde una concepción totalmente uruguaya, tratar de hacerlo mejor con los elementos que uno tiene, tratar de mejorar, de conseguir más recursos, de pensar ideas nuevas para desarrollar el tema cultural en nuestro país. Así que... Bueno, para hacerlo mejor ya es un concepto poco uruguayo. ¿Sí? El concepto uruguayo hacemos lo que podemos. No sé. Yo me siento muy uruguaya. Sí, nadie lo niega, ¿no? Yo no quise decir que no lo fuera. Digo, creo que ya hay una tradición de políticas culturales en el país, creció mucho en los últimos años y bueno, de alguna manera es continuar todo lo bueno que encontré y tratar de buscar caminos nuevos también. Y luego se sumó el contexto sanitario de la pandemia que obligó a actuar con una capacidad de reacción y velocidad acorde, ¿no? a lo necesario. Claro, pero yo estaba pensando mientras esperaba que vinieras, en el ministerio en el que estás tú, quizás fue uno donde el cambio de gobierno planteó un cambio más profundo, ¿verdad? Porque, yo que sé, el Ministerio de Economía, un economista por otro, siguen siendo economistas, un ingeniero por otro, pero acá pasamos de una médica a un doctor en filosofía. De verdad. Sí, pero Uruguay sigue siendo Uruguay, pero sí, es cierto que en el tema de educación, que era uno de las emergencias creo que tenía el país, entiendo que sí, que hubo un cambio bastante radical en alguien que venía con un proyecto educativo fuerte. El tema de la cultura, el MEC son como 4 ministerios, tengo entendido, Sí. porque tenés asuntos constitucionales, tenés nada más ni nada menos que los registros. Y antes de la ANI tenía ciencias también. Tenés ciencia, sí, y ahora vuelve a impulsarse todo ese tema de ciencia, de tecnología, ciencia e innovación. Y bueno, y el tema cultural que no es menor, que es muy importante para nuestro país, que Uruguay es ante todo eso, su cultura, ¿no? Siempre lo digo, no somos una potencia militar, no somos una potencia económica, sí tenemos una potencia cultural, nuestros artistas, nuestros escritores, nuestros artistas visuales, nuestro cine, nuestras artes escénicas, como tú bien lo sabés. Sí, las artes escénicas, lo que nos une en el mundo, vocacionalmente. Totalmente, entonces esto es lo que nosotros defendemos, somos también guardianes del acervo de nuestros museos, en la Dirección de Cultura, tenemos un montón de temas y estamos profundizando en todo lo que es economía creativa. ¿Qué es economía creativa, Mariana? Bueno, todo el desarrollo de la cultura, la conexión entre la cultura y la economía que pasa por temas que tocan lo industrial, que tocan los derechos de autor, las letras, el cine, hoy en día los videojuegos, en fin, todo lo que en cultura se puede conectar con la actividad industrial, se puede medir, se puede exportar. Y hemos tenido el año pasado, en plena pandemia, un mercado de industrias creativas en una plataforma digital donde se reunieron programadores de salas y editores con artistas, escritores y en fin, rondas de negocios para lograr producir más en más lugares. Tuvimos un ciclo de charlas con muchos referentes internacionales, 18 charlas de diferentes temas, desde la curatoría de un museo hasta los derechos de autor en el mercado actual, hasta la marca país, en fin, cómo fortalecer lo que hoy en día mueve en el mundo muchísimos millones de dólares. Las industrias creativas mueven más que la industria automotriz.
por darte un ejemplo. Bueno, no todo el mundo lo percibe, creo. Claro, lo que pasa es que nombraste dos áreas que son el cine y los videojuegos, o sea, todo lo que es software. Sí. Ahí ya tenés, tenés una buena parte de la economía mundial. Importante, sí. Pero también en otras áreas también se mueve mucho empleo, mucho trabajo y por ende dinero también. Bueno, mismo el teatro es, tú ya habías hecho experiencias, recuerdo aquella de lo que habíamos hecho en 33, que nos invitaste con rondas de negocio para encontrar a los programadores de los festivales con los creativos. Es verdad. Esas instancias son importantes. Son muy importantes, sí, es lo que tenemos para desarrollar. Y sí, estamos en eso. Ahora espero que el año que viene vuelva a la Feria de Artes Escénicas de 33 y también hacer más mercados específicos de música, de letras. Creo que hay un camino por ahí. Estamos organizando una cooperación con Colombia para economía creativa. Ellos lo llaman economía naranja. Vamos a pedirles, ya estuvimos reunidos esta semana, una muy buena reunión para organizar una cooperación en lo que hace a la cuenta satélite para la cultura, que es ese ámbito donde estarían todos los datos que se necesitan también para mover estos temas, ¿no? Una base de datos. Una base de datos estadísticos, se trabaja con el Instituto Nacional de Estadística, se trabaja con el Banco Central, ya hay cuentas satélite para diferentes temas. Ya hubo una cuenta satélite para la cultura desde el 2009, luego fue decreciendo los temas que iban analizando y bueno, ahora queremos reconstruirla y buscamos la cooperación del país que tiene más experiencia en eso, que es Colombia. ¿Colombia es el país que tiene más experiencia? Sí, porque el presidente actual, Iván Duque, y el que era ministro de Cultura hasta hace poco, Felipe Buitrago, cuando trabajaban en el BID hace años, hicieron una publicación sobre economía naranja, potencial infinito o algo así era el título, y planteaban cuáles eran las características de esa economía y bueno, y cómo se necesitaban la información, la inspiración, en fin, la integración. Hay un montón de aspectos a tener en cuenta y creo que es nosotros, más que, no sé otros países, pero seguro Uruguay necesita como un rompecabezas de medidas para ayudar al sector. ¿Sí? No puede ser ni solo subsidio, ni solo buscar el apoyo a las industrias por cash rebates, como puede pasar en el cine. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, yo me veo como en la Dirección Nacional de Cultura como un paraguas que ampare desde el más emprendedor de los industriales del cine hasta el más bohemio de los poetas. Y poder tener todo tipo de convocatorias y de llamados y de espacios que creen como un ecosistema de la cultura y donde se puedan mover todos cómodamente, ¿no? ¿Y tenés un presupuesto como para hacerlo? Bueno, esa era parte del plan, digamos, es fortalecer todos los fondos. Aumentó considerablemente con la ley de presupuesto los fondos de la Dirección Nacional de Cultura. Se nota en los institutos, que también la I de institucionalidad estaba en ese libro de Economía Naranja. Tenemos ahora 5 institutos de pie y te diría que todos aumentaron su fondo de fomento al sector. ¿A qué llamas institutos de pie? Bueno, no existían de derecho, lo pusimos en la ley de urgente consideración y salió el artículo creando 5 institutos, uno de letras, uno de artes visuales, uno de artes escénicas, uno de música y el de cine que ya existía de derecho, era el único que existía por ley desde 2008. Ahora, desde 2020 que hay 5. Y para darte un ejemplo concretamente para qué sirvió desde el punto de vista del fomento, las letras, el área letras tenía unos fondos de fomento de 2 millones y pico de pesos y ahora maneja 10 millones. El artes escénicas, que funcionaba muy bien con José Miguel Onaí al frente, el INAE, que no era de derecho, pero de hecho era, y movía unos 9 millones de pesos en fondo de fomento y ahora tiene 20 millones de pesos solo para fomento de actividades. ¿Va a haber FIDAE entonces? FIDAE va a haber en el 2022 y en el 2024. Sí, pero va a haber, como hay ahora, ventanillas abiertas para todos los que necesiten apoyo, presentan sus proyectos, hay convocatorias. Ahora, lo que te contaba antes de fuera de cámaras, que ahora que volvimos a la presencialidad, hay una gira de 60 funciones por todo el país, 15 docentes por todo el país,
En fin, hay un montón de actividades que salen de esos fondos de fomento, ¿no? Y llamados, convocatorias. Va a haber en octubre el primer festival de teatro uruguayo contemporáneo, se hizo un llamado, hubo un concurso de textos y bueno, la idea es continuar con ese tipo de actividades que le hacen mucho bien al sector. Sí, ciertamente. Y incluso seguir con el concepto de artes escénicas general y no solo teatro, ¿no? No, circo, danza, es verdad. Nosotros, la gente de teatro, siempre tiramos a hablar de teatro, pero se le está dando un apoyo mayor a la danza, al circo, a títeres dentro de lo que es el teatro. En fin, creo que sí, música también pasó de 3 millones a 10 millones. Artes visuales también era un instituto de hecho, pero no tenía casi fondos y bueno, hay muchos llamados. En el Instituto Nacional de Artes Visuales está en este momento con varios llamados, uno para jóvenes sobre arte digital. Creo que no sé si mañana o pasado hay un evento virtual con Luis Kamitzer sobre arte. En fin, hay muchas convocatorias, mentorías. También se identificó que los artistas visuales necesitaban a veces apoyo para desarrollar su carrera, para diferentes temas, y estamos con este llamado a mentorías para unir mentores y artistas que puedan unir esfuerzos y sacar adelante carreras y la famosa articulación. Articulación, sí. Y decime, Vanina, porque me quedé pensando, es interesante el aumento de presupuesto, ni que hablar, sí. Pero, por ejemplo, ¿piensan mantener el sistema de premios? O sea, todos los premios del Ministerio. No se canceló ningún premio en 2020, ni en 2021, por supuesto. Incluso en 2021 ocurrió algo que era un gran reclamo en el Premio Nacional de Letras. Había un desfasaje porque en 2005 no se llamó el Premio Nacional de Letras, no se convocó. Entonces había un desfasaje y si tú tenías una novela que habías escrito en 2020 pero se estaba llamando al año anterior. Claro. Entonces si tenías que ir a una feria internacional o algo, no te servía porque tu libro ya quedaba viejo para todo ese mercado y toda esa cosa. La cosa es que este año, con un esfuerzo presupuestal, llamamos 2 años juntos, el doble. Va a haber 70 premiados en el Premio Nacional de Letras, que es más o menos el doble de lo que había todos los años, y ahí logramos, era un reclamo de los escritores, se ve que escribían año a año que se hiciera esto, y lo pudimos hacer este año. Claro, ese premio es muy importante porque hay áreas que están expuestas. Por ejemplo, teatro, volviendo, sí, tiene varias instancias, está el FEFCA, están los fondos concursables. Pero, por ejemplo, el ensayo histórico y el ensayo de filosofía es el premio de educación y cultura del Ministerio y nada más. Sí, también hay áreas que quedan desiertas a veces. A veces quedan desiertas. Tenemos jurados muy exigentes. Siempre quedan desiertas áreas, aún en la peor pandemia. Ahora, pero no nos quejemos de que el jurado sea exigente. No, me parece genial. Eso. Quiero decir, te lo digo como un elogio, que los jurados, aún en plena pandemia, se sientan y si tienen que dejar desierto, dejan desierto. Y bueno, hablando de eso, hoy se publican los resultados de los FEFCA, que más o menos se estaban publicando, pero hoy se publica oficialmente esos premios que ninguna convocatoria se canceló. Al contrario, tratamos de fortalecer los fondos concursables, los fondos regionales, los FEFCA para trayectoria y para... Lo que sí identificamos en la pandemia, estaban cerradas las fronteras, que la mayoría de los premios FEFCA, estos de capacitación, eran para becas internacionales y lo hicimos para docentes en territorio y para instituciones educativas, todas de formación artística. Y bueno, la verdad que son muy importantes, todo ese mapa de fondos concursables, de premios. Ahora el 8 de septiembre se lanzan los fondos de infraestructura cultural, que también son muy bienvenidos en el interior para diferentes proyectos de infraestructura. No, pues es algo que los montevideanos tenemos que empezar a sacarnos de la cabeza, que Uruguay no se termina en la perimetral, ¿no? No, quiero decir, en la dirección de cultura está claro, pero me refiero a los montevideanos de a pie. Tenemos que pensar que los fondos tienen que ir desde Artigas a la ciudad de la costa y desde Rivera a Fraivento tiene que ir para todos lados. Sí, totalmente. Eso es muy importante también, el trabajo con
con los referentes en el territorio, con los gobiernos departamentales, sus direcciones de cultura. Nosotros, gracias a la pandemia, tenemos una reunión semanal por Zoom con todos los directores de cultura del país. Eso no existía porque el Zoom no era utilizado, creo, tanto, claro. Pero uno se iba a reunir a un lugar y a lo mejor no podían venir todos. Ahora todos los jueves de 14 a 16 nos reunimos con todos los departamentos por diferentes temas y es la manera que tenemos para terminar los proyectos en conjunto y no hacerlos desde acá y mandarlos. Claro, bueno, esa es otra cosa. Mariana, se nos acabó el primer bloque. ¿Me esperas un segundito y ya volvemos? Sí, cómo no. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada con Mariana Weinstein. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabajá tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con la directora de Cultura, Mariana Weinstein. Mariana, tengo ganas de hablar de teatro igual. De estos 5 años, ¿pensás hacer algo igual? No creo que pueda. Justo últimamente me han preguntado varias veces eso y no me dan los números de... El día tiene 24 horas. Pero no es que preferirías no hacerlo. No como Bartley. No, viste que tenés que dedicarte. Aparte, en general, dirigir una obra para mí siempre fue producirla. La autogestión es parte del asunto. Y entonces,
necesitas horas y necesitas tranquilidad mental también. Para mí, mi obra de teatro es esto que estoy haciendo. No, claro, el estreno es lograr cada proyecto que se pone de pie, que se hace. Para mí vale lo mismo desde el punto de vista de la satisfacción emocional, digamos, de sentir que, bueno, que se ordenó la casa, que se organizó este asunto, trabajar con gente, entender la gente que me rodea y trabajar en equipo, armar equipo, es muy parecido a una obra de teatro. O sea, te ves como en el papel de la directora, digamos, en el sentido director teatral y no director administrativo, realmente. De lo que entiendo como dirección teatral, que es una colaboración, ¿no? Que es un trabajo en equipo y que querés llegar a una meta, que tenés un horizonte claro y que tenés que mover todo un universo y un equipo de gente para ir juntos a ese horizonte, ¿no? Y bueno, y que querés probar determinadas cosas, querés dejar un espacio también para el caos y para ir organizándolo, y hay un aspecto creativo muy grande en cada proyecto, si es en un museo, si es, no sé, un convenio con otro país o con otra intendencia o lo que sea, todo tiene su aspecto creativo y su aspecto organizativo. Claro, porque además de coordinar, en el otro bloque nos hablabas que coordinabas con las 19 direcciones de cultura departamentales, pero además tenés que coordinar con los países vecinos. Hablabas de Colombia, pero también estarán Argentina y Brasil y Chile. Sí, incluso abrimos un departamento de internacionalización de la cultura uruguaya, está al frente Facundo de Almeida, y tenemos un montón de proyectos. Empezamos a trabajar con Cancillería, en un lugar que conozco de estar sentada en platea de los últimos 33 años de mi vida, casada con un diplomático uruguayo, y bueno, y la verdad que encontramos la manera de trabajar juntos y de llegar a través de las embajadas a un montón de lugares, preparando nosotros material serio de actividades culturales, y es muy interesante. Y además están todas las agencias internacionales y los programas como la CEGIB, con todos los fondos IBER, y bueno, y ni que hablar en UNESCO y en Naciones Unidas, y en fin, la cooperación internacional es parte de Uruguay, está en el ADN del Uruguay, tener amigos, cooperar, hacer cosas juntos. Entonces, nada, tratamos de estar a la altura desde la dirección. Claro, porque la gente tiene que entender que esa cooperación se traduce en dinero para crear. O sea, no es que es una cooperación en palabras. No, el Uruguay aporta a diferentes fondos internacionales y recibe cooperación, por ejemplo, si volvemos al teatro que tanto amamos, está Iberescena, donde Uruguay aporta a un fondo como es Iberescena, y luego productores uruguayos se presentan a ese fondo y si ganan obtienen fondos de ahí. Lo mismo con las películas uruguayas, que incluso Uruguay recibe mucho más de lo que aporta, porque hay fuerza uruguaya en muchas producciones de muchas películas, algunos como socio minoritario, la mayoría, y otros como mayoritario. Entonces ahí tenés Ibermuseos, Ibermúsica, Ibercultura Viva, que es para proyectos en el interior del país. En fin, hay de todo un poco, y ahora entramos como observadores a Iberbibliotecas. Y tenemos un proyecto muy lindo que a vos te va a gustar mucho, que es hacer bibliotecas temáticas en todo el país, en los centros culturales nacionales. Estaría buenísimo. Sí, queremos hacer la mejor biblioteca de teatro en un lugar, la mejor biblioteca de música folclórica, la mejor biblioteca de gastronomía. Pues está todo el acervo de grabaciones y todo, que no está muy accesible. Claro, nos gusta mezclar como todo, ¿no? Esos centros culturales nacionales que queremos, buscamos lugares patrimoniales interesantes, que la gente quiera pasar horas de su vida ahí y que sean lugares turísticos, que la gente pueda salir y decir, y de paso voy a la mejor biblioteca, no sé, de amatistas en Artigas, por decirte algo, ¿no? Pero buscar un referente local y alguien que no sea del lugar y que juntos armen esa lista de libros que tenemos que comprar. Y decime una cosa respecto al tema de la financiación de la cultura. ¿Se está hablando algo de una ley de mecenazgo, por ejemplo? Pues se habló muchísimo de eso. Bueno,
en 2005, en la ley de presupuesto de 2005, se introdujo unos artículos que conformaban lo que después se llamó los fondos de incentivo cultural. Y eso es una ley de mecenazgo. No se le puso mecenazgo porque en ese momento que yo trabajaba en ese proyecto, algunas fuerzas del Consejo se oponían a la palabra mecenazgo porque era muy aristocrático, a la palabra patrocinio, ley de patrocinio tampoco porque era de patrón. Al final le pusimos fondos de incentivo cultural. Lamentablemente en 2018 se bloqueó el sistema por diferentes problemas que surgieron y ahora se acaba de desbloquear y hay tiempo hasta el 6 de septiembre para presentar proyectos. Es muy sencillo el mecanismo. Los proyectos de emprendimientos culturales se presentan y se crea un registro y luego las empresas que quieran apoyar a esos proyectos reciben muy buenos beneficios fiscales. Claro, porque uno de los grandes problemas con los incentivos era lo complicado y lo poco interesante para que, por ejemplo, un empresario que tenía conciencia social quería invertir, para que se interesara en hacer todo el trabajo que representaba aplicar a eso. Claro, yo me acuerdo al principio cuando en el 2007 creo que recorría las empresas explicando de qué se trataba y en un banco me dijeron, esto es perfecto, porque ustedes hacen todo, hacen la selección de los proyectos, hacen el seguimiento de los proyectos y la evaluación de los proyectos, o sea, podemos estar tranquilos que el proyecto existe y que se va a cumplir. Y la verdad que sí, que es un muy buen instrumento que es muy necesario para eso que te decía del rompecabezas. Necesita haber una pata de un complemento para el Estado como mecenas, porque el Estado no alcanza. No, y aparte que la sociedad se involucre en su propia producción. Eso es lo más importante, que el sentimiento de pertenencia que le genera a una empresa ayudar al teatro de la esquina o a la biblioteca o a una colección de libros o un museo, te cambia la sociedad, te cambia la calidad de vida, porque de pronto la actividad cultural es de todos y en ese sentido me parece que hay mucho por hacer. Sí, y también hay un tema, por ejemplo, pensando, es más departamental de Montevideo, pero pensando, por ejemplo, en el carnaval, que todos los grupos de carnaval tienen su sistema de patrocinios y de sponsors, etc. Pero de repente uno tiene un grupo o de teatro, o de danza, o un proyecto cinematográfico que le interesaría apoyar ese proyecto, y tiene la posibilidad de ir y apoyarlo. Y sí, el proyecto se tiene que presentar a los fondos y queda en el registro. Si es un proyecto cultural va a quedar en el registro y bueno, y a partir de ahí empieza ese juego de ayudar al proyecto y recibir certificados de crédito para la DGI, para el IRAE hoy en día. Claro, bueno, no está mal, es un impuesto que grava bastante a las empresas. A ver, es un instrumento que apenas sale el espacio fiscal y se agota rápidamente, que si podría aumentar ese espacio fiscal, ya con un espacio fiscal de 50 millones de pesos significa 100 millones de pesos por lo menos en la vida de los emprendimientos culturales. Claro, que vamos a entender que son dinero que se les da, no préstamos, no los tienen que devolver, se da como aporte económico. Proyecto, claro, es parte del proyecto. Lo que hace el Estado es ceder un espacio fiscal. En lugar de recaudar todo, deja, en este caso, 50 millones de pesos como espacio fiscal. Claro, porque una de las cosas, disculpad si es un tema un poco digamos, controversial, pero una de las cosas que más se te reclamó el año pasado fue justamente el aporte que se estaba dando a la cultura, que se le dio un aporte monetario de parte del Estado. Claro. Pero claro, siempre va a ser insuficiente porque hay... Yo creo que lo que nos pasó con la pandemia, nadie podía prever. Uno se acostumbra rápido, ¿no? Pero de pronto cerraron las fronteras del mundo, de pronto se cerró... Nos encerramos nosotros. Se bajó la actividad, se apagó la luz, ¿no? De todas maneras, repartimos por lo menos 100 millones de pesos en diferentes fondos, convocatorias, apoyos. Y hicimos el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, hicimos un convenio con INEFOP para contratar sonidistas e iluminadores que puedan dar clase en todo el territorio nacional. Buscamos varias vueltas, ni que hablar que el cine tuvo un apoyo enorme, 7 millones de dólares en cash rebate, lo que trajo una cola de rodajes para hacerse en Uruguay, que estaba lleno el año pasado y este año todavía más.
y eso derrama empleo en muchos sectores que exceden a la Yo aproveché actividad la cuarentena porque tuvimos a Rafael Spregelburg encerrado en un hotel para tener una charla muy larga en el programa con él. ¡Qué bárbaro! No, te quiero decir, sí ocurrieron cosas. Si no hubiese estado bloqueado los fondos de incentivo cultural, hubieran sido otros 100 millones en el mercado para emprendimientos culturales. Fue una pena que hubo problemas hasta de nivel de índole penal con temas de investigaciones administrativas, faltó dinero. Nosotros lo que logramos fue encapsular el problema y sacar adelante cuanto antes los fondos de incentivo, pero hubieran sido otros 100 millones de pesos. Pero bueno, es lo que te decía un poco de ese paraguas donde también hay que crear nuevos mecanismos para promover la reactivación, pero obviamente que parte de la cultura no es una industria, no es rentable, es simplemente lo que te da la luz al alma del país y lo que hay que apoyar porque le hace bien a la gente y porque es la marca país afuera también. Pero indudablemente creo que lo que más hay que hacer... No es rentable en la bolsa, pero como tú bien dijiste, el año pasado lo que salvó a la sociedad fue la posibilidad de acceder a la cultura, digamos, por vías electrónicas, por plataformas. Sin haber podido consumir esos bienes culturales, digamos, no existe el ánimo personal se hubiera destruido. Pero no existe la vida. Ahora justo estamos iniciando un nuevo programa de la cultura te hace bien, la cultura y salud, digamos, y vamos por el tema de suicidio adolescente y de llegar a lugares donde la cultura estamos seguros que hace bien y que se necesita más actividad cultural. Ese va a ser nuestra dosis, nuestro apoyo al tema, y lo estamos, si bien todo lo que hacemos es saludable, porque toda la actividad cultural es saludable, pero queremos hacer algo enfocado a diversas localidades que están con este tema y bueno, sin lugar a dudas, pero te lo digo por lo que decías de los apoyos. Apoyos hay muchos, también hay siembra para que se coseche, no todo se cosecha inmediatamente, pero buenos proyectos en economía creativa, una buena política de internacionalización de la cultura puede aumentar la platea de los artistas uruguayos en millones. Claro. Por darte un ejemplo, un programa de Canal 5, Patrimonio Silencioso. Se lanzó desde este departamento de internacionalización a diferentes mercados en el mundo. Hoy en día tiene un mercado potencial, lo están viendo potencialmente 300 millones de personas. Patrimonio Silencioso que lo veías en Canal 5 hace un año, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea también de aumentar la platea, de llegar a más festivales, a más mercados internacionales, más traducciones de letras uruguayas. Porque la producción de televisión uruguaya estaría bueno exportarla también. Pero, imagínate. Esdrújula TV. Esdrújula TV, por ejemplo. No, de veras. Quiero decir, los límites los pone uno. También está el emprendedor cultural, qué es lo que quiere. Nosotros tenemos que ser facilitadores. Desde la dirección tenemos que poder ayudar a que se desarrollen proyectos que al principio siempre todo es un sueño, pero después cuando lo pones de pie, empieza a andar, es una realidad. Claro. Así que sí, vos recién dijiste algo con lo que no estoy de acuerdo. Dijiste que no se manifiesta con economía. No cotiza en bolsa la cultura, pero el valor económico es No, lo que te quería enorme. decir es que sí es cierto, porque tú hablaste del apoyo a la cultura, de la ayuda, como de subsidio. Claro. Obviamente, lo que te quiero decir es que obviamente hay un porcentaje que va a pasar siempre por el subsidio. Un poeta no va a ser rentable, pero el país no puede vivir sin poesía, ¿no? Exacto. Entonces, te lo digo en un extremo. Platón tenía lo que decía al respecto, pero... Sí, es verdad, no estaba tan de acuerdo con los artistas, no le tenía tanta fe. Pero bueno, creo que sí, como contraposición, el cash rebate que se da al cine y los 7 millones de dólares, que ahora se le suman 5 millones de dólares más, es porque por cada dólar que el Estado pone, recibe $1.64 de retorno. Buenísimo el negocio. Es genial, claro. ¿No? Estamos todos ganan. Pero bueno, no todo puede ser así. Lo que creo desde el lado de las políticas culturales, que lo que hay que canalizar lo más posible son esos ecosistemas donde todos ganan y donde el dinero para el ciudadano que paga sus impuestos tiene una justificación inmediata. Por cada dólar que pongo de tus impuestos recibimos $1.64. Bueno, eso está clarísimo para todos. Y que
reciba los productos culturales también, ¿no? O sea, el hecho de ir a todo el país, de tener distintos centros. Sí, que el cine también, que promueva el cine nacional, porque como decía Roberto Blatt del instituto, si querés vender jugadores de fútbol, tenés que jugar al fútbol acá, tenés que tener cantera, tenés que... Roberto Blatt, filósofo, hay que tener más filósofos ahí. Sí, pero no, es que es así, hay que tratar de promover al máximo todo lo que es el empleo y la cultura nacional y buscar proyectos que canalicen futuro y crecimiento, ¿no? Y no estancarse en una situación de, bueno, la cultura hay que subsidiarla, ¿cuánta plata vas a poner la cultura para es un la gasto, cultura? la cultura es un ¿Cuánto gasto. vas a...? Claro, yo creo que es una inversión, que hay que buscar cómo crecer a partir de las políticas culturales y por supuesto eso va de la mano de que todo lo que sean llamados, convocatorias y hasta el subsidio más directo sea transparente, hecho de una manera republicana, clara para todos, sobre todo para el que no tiene nada que ver con cultura y paga sus impuestos. Claro, o sea que se presenten las cuentas después, por ejemplo. También, y que se sepa cuál es la convocatoria, qué fecha empieza, qué fecha termina, que sea para todo el territorio nacional. Eso es un poco el mecanismo nuevo de ventanillas en los institutos, apunta a eso, ¿no? Que antes era el llamado telefónico. Necesito tal cosa, vení, te ayudo. Tratamos de ir disminuyendo eso y aumentando la ventanilla abierta. Es decir, estas son las reglas del juego y así se hacen los llamados y así se reparten los fondos públicos. Bueno, no está nada mal, o sea, pensando que estamos en el siglo XXI es mucho más razonable eso que pensar en el tiempo de una persona hablando por teléfono. Yo creo que sí, y creo que también volviendo al tema de lo que tiene que ver con dirección de teatro, cuando vos dirigís una obra siempre pensás en los actores, en los técnicos que te acompañan, en el autor, el texto, pero también pensás en el público que va a venir, claro. Y ese es el ciudadano. El que no está en los ensayos de ninguna manera, pero está presente, porque es el que va a venir, el que va a pagar su entrada, el que tenés que ver si va a ver bien el espectáculo, si lo va a entender, no sé, pensar en él. Y creo que todo lo que hacemos estamos siempre pensando en el ciudadano. No está nada mal. No, está divertido. Y decir, sí, me imagino, te veo sumamente motivada. Quienes te conocemos como directora sabemos que te enfocás mucho en la atención al detalle. Una obra tuya nunca tiene nada suelto, no hay nada que sobre. Y me imagino que estás tratando de llevar un estilo de gestión adecuado. ¿Hay algún plan que sea tu Moby Dick, que digas, este es el plan que quiero que salga así o sí en mi gestión? ¿O algo? Mirá, de a poco se van cumpliendo las etapas. Tener los 5 institutos funcionando era uno de los Moby Dicks. Hoy en día están funcionando. Vengo de una reunión recién con los 5 institutos, las 2 áreas, el departamento de comunicación y el de producción. Tenemos, en un momento del año teníamos 60 convocatorias abiertas desde esos institutos. Tenemos mucha actividad con soluciones locativas todavía de futuro. Somos realmente pura gestión. No tenemos ni grandes edificios, ni grandes desplantes, ni cosas monumentales, ni las vamos a tener. Es pura gestión. ¿tá? Pero de todas maneras, creo que siempre hay un horizonte. El ideal sería, bueno, tener a los 5 institutos, a internacionalización de la cultura uruguaya. Me gustaría tener algunas soluciones que todavía faltan para el tema de internacionalización. Una fundación de Uruguay Cultura podría realmente ayudar mucho en proyectos, yo qué sé, la Bienal de Venecia. Uruguay es uno de los 3 países latinoamericanos que tiene un pabellón en Venecia. ¿Sabías? No. Solo Brasil, Venezuela y Uruguay. El de Venezuela está cerrado. Uruguay tiene un pabellón hace añares y el país no parece haberse enterado de algo tan importante. En una vitrina claro. Pasan 600.000 personas por año el año de la Bienal de Artes y 250.000 el año de la Bienal de Arquitectura. Ahora está haciendo la Bienal de Arquitectura, pudimos poner la exposición en el pabellón y arreglar el pabellón medianamente bien. Hay que arreglarlo mejor, hay que aprovechar. Y creo que para eso hay que desarrollar un montón de mecanismos, hay que necesitamos socios estratégicos como el Ministerio de Turismo, el Banco de Seguros, la Cancillería, ni que hablar, que ya es socia estratégica, pero nadie lo tiene en el lugar que me parece que debería estar
tener un pabellón en la Bienal de Venecia. Es algo gigantesco. Yo quedé completamente sorprendido, es muy importante. Es muy importante. Entonces son esos proyectos que creo que tenemos identificado todo el mapa, ¿no? No es un Moby Dick, es todo un mapa, queremos... Es un cardumen. Es como que tenés que a la vez ordenar la casa y a la vez pensar en grande. Es decir, ¿qué tengo que hacer con el pabellón de la Bienal de Venecia, ¿no? Y creo que pasa también por integrar el tema de las políticas culturales a todo lo que son las políticas de gobierno. Tenemos buen diálogo con la OPP, por ejemplo. El año pasado me acuerdo que fui una vez al OPP por temas de la pandemia y el aforo y el no sé qué, pero después me quedé charlando con el director del OPP, con Alfie, y después tuvimos otras charlas sobre el tema cultura y desarrollo, sobre el tema infraestructura cultural, sobre temas de la cultura le hace bien a la gente, ¿no? O sea, muchas cosas, hay mucha sensibilidad en todos lados, pero hay que tener como esa, como se llamaba una obra que dirigí, la persistencia, ¿no? Es como hay que ser persistente en todos los temas que uno quiere y machacar hasta que ir poniéndolos de pie. Pero es un poco eso. Bueno, Mariana, pronto quizás charlemos a ver cómo te fue en eso. Ahora se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Que nos ayudas a resistirnos a la nada esta noche. Y bueno, nos vemos pronto, Mariana. Dale, nos vemos. Enseguida volvemos en Charlas de Mentes. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy hemos tenido un programa manejado y regido por la cultura, un tema que nos es muy querido y del que hemos hablado muchísimo en este espacio. Hoy vamos a hablar de un aspecto un poco descuidado de la cultura, ¿sí? Existe una definición, llamémosle sociológica, que define la cultura de esta manera. La cultura es el producto de las industrias culturales. Y de alguna manera esas industrias culturales serían usinas de productos que no se caracterizan por ser necesariamente materiales, pero pongamos por caso, un pintor hace cuadros que son físicos, pero que su utilidad se diferencia de otros porque su utilidad es esencialmente espiritual. No nos engañamos con que hay un aspecto económico y un aspecto especulativo en el arte. Muchos artistas que adquieren renombre, sus obras empiezan a adquirir valores monetarios importantes y mucha gente ha decidido que el arte es una forma de inversión pecuniaria necesaria. Pero supongamos que esto es una especie de subproducto de lo más importante, que es que la cultura y el arte como parte de la cultura, pero también la ciencia, la filosofía, es lo que nos permite cultivar el espíritu, es lo que nos hace ser mejores versiones de uno mismo. Todos tenemos acceso a cierta cantidad de bienes culturales que permiten este desarrollo y todos elegimos cuáles utilizamos para este fin. Pero la realidad es que si todos tenemos este acceso es porque hay algún Estado que está gestionando de alguna manera que estas cosas puedan pasar. Ustedes me dirán que el Estado no le paga sueldo a los artistas y a las personas que están en el mundo de la cultura, más allá de que hubo una muy insuficiente asignación a los artistas durante la pandemia, pero hubo, por más que sea, insistimos, insuficiente. No son los artistas los que le pagan el sueldo, más allá de algún elenco estable, como puede ser la Filarmónica Montevideo, la Comedia Nacional. Pero hay un montón de, llamémosle, infraestructura que sí depende de alguna manera del Estado. Pensemos, por ejemplo, en los teatros, en los estadios, en los estadios arena, en los auditorios. Todos esos son, ya sea por el Ministerio de Educación y Cultura o por las intendencias, sustentados con fondos públicos. Y esos fondos públicos tienen que ser elegidos para saber si se van a dirigir hacia uno u otro lado. Hemos hablado mucho sobre criterios, como por ejemplo los institutos de cultura. El INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, lleva ya, este es el tercer gobierno que funciona y funciona muy bien. Las artes escénicas han crecido muchísimo en los últimos 15, 16 años en el país. Bueno, 16 no, porque vino la pandemia y eso retrajo mucho la cultura. Pero las artes escénicas, insisto, a través de la realización de festivales, de cursos y sobre todo de unas acciones muy importantes que es poner a los creadores en contacto con los programadores de festivales, permitió que el arte uruguayo pudiera viajar por el mundo. Es así que tenemos músicos reconocidos, tenemos escritores reconocidos, tenemos artistas escénicos reconocidos, todo eso por esa gestión que se hace a nivel público y privado de la cultura. Ahora bien, la pregunta que haría un libertario del estilo de los que tienen en Argentina: ¿tiene el Estado con mis impuestos que pagar cultura que a mí no necesariamente me guste? ¿Por qué tiene el Estado que primero recaudar dinero en impuestos y después gastarlo en asignárselo a los artistas para que hagan su trabajo cuando estos deberían obtenerlo de la misma manera que un trabajador cualquiera obtiene su dinero, trabajando, lo que quiere decir, consiguiendo que alguien acepte pagarle dinero por lo que sabe y por lo que hace? Esto es una posición libertaria que piensa que el Estado tiene que dedicarse a lo mínimo, que es proteger las fronteras y ser policía, y eso hasta que la policía no se pueda subcontratar. Es cuestionable, ¿sí? El arte, los artistas deberían, y como son, ser protegidos simplemente porque hay una cantidad muy pequeña de artistas que pueden lograr que la industria se interese en sus productos para lograr tener un buen ingreso. El caso de los músicos y los escritores es paradigmático. Hay muchísimos músicos y muchísimos escritores, pero la gran mayoría de ellos tienen otro trabajo.
Cuando yo era chico, por ejemplo, si alguien quería estudiar actuación, o si quería dedicarse a la música, los padres poco más que lo obligaban a tener una carrera en serio. Y es así que muchos cantantes son o médicos o arquitectos o contadores o abogados, y los es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera estaba ese paradigma que del arte, de la cultura no se puede vivir. Y eso nos ha empobrecido como sociedad muchísimo, porque insisto, el arte es lo que nos permite cultivar el espíritu, y la cultura es no solamente el arte, sino también la ciencia, la filosofía, todas las disciplinas que permiten que uno sea mejor que lo que era antes de poder acceder a eso. Hablábamos recién entonces de si era lógico, como diría un libertario, que el gobierno gaste en eso. Porque eso podría permitir, por ejemplo, que personas que no pagan sus impuestos disfrutaran del producto de mi dinero, lo que se llama los viajantes gratis, free riders en inglés, que no pagan el boleto. Entonces me dirán, ¿cómo puede ser que alguien vaya a un teatro y no pague el boleto? Y bueno, hay mucha gente exonerada, puede ser que haya alguna exoneración para turistas. En Uruguay los museos no cobran entrada, así que cualquiera puede entrar a disfrutarlos. Entonces, la respuesta es ideológica, no cabe duda. Según la ideología que uno tenga, uno va a tener esa respuesta diferente. Si me preguntan a mí, yo creo que no solamente es válido, sino que es imprescindible, porque es más importante el derecho a cultivar los bienes espirituales de toda la población que el derecho de unos pocos a juntar dinero de más. Y me incluyo dentro de los privilegiados, no estoy hablando desde ningún lugar de queja. No veo como un problema que la gente consuma sin pagar entrada estos bienes culturales, en tanto que estos bienes culturales puedan desarrollarse, porque insisto, nos hacen mejores. Pero acá recordemos, para terminar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? No cualquier producto de una industria cultural es cultura. Una revista de chimentos con mujeres desnudas photoshopeadas en la tapa, o un programa de fútbol que solamente habla de fútbol y que solamente se dedica a comentar si tal o cual jugador fue vendido, o si tal o cual jugador actuó bien en el partido. Eso no son productos culturales. Sí forman parte de la megacultura, que es un concepto antropológico que define qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos los integrantes de una cierta sociedad. Y el fútbol es una parte integral de nuestra sociedad, pero no es cultura. Por ver un partido de fútbol, nadie tiene su espíritu desarrollado, nadie sale mejor de lo que entró, mejor persona de la que entró de un partido de fútbol, salvo quizás las 22 personas que lo estaban jugando. Pero es muy distinto ser el actor de un evento que ser el espectador de un evento. La cultura es expansiva de las capacidades de las personas, es expansiva de las emociones de las personas. Lo peor que nos puede pasar después de consumir un elemento cultural es quedar igual que antes. Y esa quizás sea la más importante de las diferenciaciones. Uno lee el diario y se informa, pero no crece. Uno mira un partido de fútbol y se entretiene o se divierte, pero no crece. Pero uno mira Hamlet, o uno mira una obra de Sergio Blanco, o lee un escrito de Mariana Enríquez, Inés Bortagaray, o quizás Rafael Mazza, y algo pasa. Uno aprende cosas que antes no sabía, uno siente emociones nuevas. Y no hablemos esas obras magnas, lo que son los grandes eventos de la cultura, Ana contra la muerte de Gabriel Calderón, Memento Mori de Sergio Blanco, la propia obra de Marianela Morena, Muñecas de piel, que valientemente nos confronta con nuestros principios éticos, interpelando la Operación Océano. Uno no sale igual que como entró. Uno puede no concluir lo mismo que el artista, pero inevitablemente el movimiento que hubo en su espíritu lo va a hacer una persona distinta y seguramente una persona más grande. Que sea mejor va a depender de usted, pero movimiento del espíritu etimológicamente se llama emoción. Estas fueron ideas que no entran en 280 caracteres. El domingo que viene los esperamos en más charlas de mentes
nos resistimos a la nada.